Bien, les voy a leer dos preguntas o tres. El profesor Luis Machuca nos dice, en materia de bosques nativos, la ley 20.283, establece la posibilidad de manejar dichos bosques mediante la presentación y aprobación de un plan de manejo previo por su propietario, incluso bonificado en ocasiones por el propio Estado. ¿Cómo se estima que esto podría convivir con la facultad que la propuesta constitucional entrega al Estado para regular su uso y goce? ¿No es esta calificación del bosque nativo como bien común natural, sin hacer distingo entre bosques fiscales y privados, una expropiación? La profesora Gladys Camacho nos dice, el borrador se centra en la apropiabilidad o inapropiabilidad de los bienes, pero eso puede limitar en su sentido estricto solo a la nuda propiedad y permitir los otros atributos de la propiedad. ¿No debieran más bien haberse enfocado en habilitar una mayor regulación del aprovechamiento de los bienes que consideramos más gravitantes, más que enfocarse en si hay o no propiedad? Y una tercera, ¿cómo es la perspectiva comparada de la precariedad en la propiedad de las autorizaciones administrativas? ¿Alguno de los dos quisiera iniciar Bueno, con las... yo brevemente, a ver, es que vuelvo a repetir justamente, una cosa es lo que dice el texto, en la forma como se idealizan o se quieren alcanzar objetivos y si realmente se van a alcanzar esos objetivos o no, pero muy breve. Totalmente de acuerdo. Esta idea de bienes comunes naturales que son inapropiables o que están apropiados, si uno ve la norma, lo que dice es que respecto a lo que están apropiados tendrá que someterse a una regulación por parte del Estado. Entonces, no es necesario crear la figura de bien común natural, decir que el Estado lo puede regular. La propiedad siempre puede ser regulada. Yo hubiera rescatado mejor una cláusula de función social de la propiedad para determinar justamente el uso. Y hoy día, tal como se ha mencionado, justamente el marco del bosque nativo tiene una regulación bastante intensa, partiendo de la base de que está centrado en el derecho de propiedad y a partir de ahí se establecen una serie de técnicas de intervención. Dicho en fácil, y con esto termino. Primero, no es necesario que el Estado se declare propietario de ciertos bienes para que utilice una mejor regulación. Puede estar en manos de particulares en la propiedad, pero la regulación está en poder del Estado, por lo tanto hay técnicas de intervención bastante útiles en este sentido. Por lo tanto, estas categorías que creo que tienen quizás una visión un poquito también retórica, no alteran muchas veces el régimen. Y a la inversa, crear esta categoría de bienes comunes naturales, la verdad es que sinceramente, salvo en el tema de las aguas que tiene otro elemento, la verdad es que no creo que aporte nada sustantivo en cuanto al régimen y a la forma de entender hoy día la forma de aprovechamiento de los bienes. Muchas gracias, Eduardo. José, ¿quisieras agregar algo más? Yo coincido bastante con la perspectiva de Eduardo, pero creo que puede tener algún sentido. A ver, yo no soy experto en este tema, estoy probablemente como todos, como muchos de nosotros, digamos, expectante viendo qué diantres hay detrás del reconocimiento de tales o cuales categorías de cosas como bienes comunes naturales, ¿no? Pero tengo la sensación de que este es un lenguaje que viene de fuera del derecho. Sin duda hay raíces desde el derecho romano respecto a los bienes comunes, pero el lenguaje en general moderno de los commons, que pareciera ser el horizonte analítico que tiene en mente el constituyente al proponer estas categorías, es un lenguaje que viene de la economía colaborativa, de la sociología, y cuya adaptación, digamos, al terreno jurídico va a exigirnos, digamos, algún ejercicio más o menos intenso de reflexión, pero probablemente no nos va a mover demasiado del lugar donde nos encontramos hoy día. No me quiero anticipar demasiado, está en la sala, vi recién a Verónica Delgado, que es quien se va a dedicar, pienso, con mayor detalle a este problema, ¿no? Bueno, desde esa perspectiva, digamos, tiendo a pensar que el lenguaje de los bienes comunes es una forma de justificar el ejercicio de la regulación por parte del Estado. Es una manera de aproximarse a la necesidad de regular, ¿no? ¿Cuánto era necesario este cambio de perspectiva? Probablemente es una pregunta legítima, a lo mejor no es estrictamente necesario, pero un proceso constituyente no se rige exactamente por ese tipo de preguntas, ¿no? Sobre todo un proceso constituyente de la forma que hemos visto que se ha
estado generando ¿no? Quiero decir, con participación de personas que vienen desde formaciones muy distintas, desde disciplinas muy distintas, desde regiones y problemas sociales muy diferentes. La pregunta de Gladys sobre la apropiabilidad creo que va un poco en esa línea, ¿no? Sí, probablemente la cuestión central no es eso, no es de quién es la propiedad, y probablemente muchas de las preguntas se pueden resolver de manera indiferente con propiedad pública o privada, sino que la cuestión central es justamente regulación. Ahora, esta economía colaborativa no solamente propone regulación estatal, sino que propone sobre todo autorregulación, propone autogestión y otras maneras de actuar que son, si se me permite, son vagamente hippies, ¿no? O sea, hay un discurso que no era muy formal y que está irrumpiendo a la escena pública de manera bastante fuerte. Ahora, creo que en el campo de las aguas, justamente, donde tenemos ya organizaciones de usuarios a muy distinto nivel, esa autogestión no parece tampoco ser o autorregulación no parece ser tampoco una ruptura muy radical con respecto a nuestro sistema. Esto también debería responder algo a la pregunta sobre los bosques, ¿no? Si hay expropiación o no hay expropiación. Por cierto que habrá que ver qué es lo que viene, pero si estos pueden ser compatibles con una propiedad en mano privada o en mano pública, probablemente la pregunta se responde con relativa sencillez. Precariedad, esa también fue una pregunta que se planteó recién. Claro, en su sentido más abstracto, precariedad significa completa fragilidad de los derechos, pero hemos visto que en el borrador que hemos tenido a la vista, ¿no? Se alude a causales definidas por la ley de caducidad, de extinción, de revocación. Y eso, sin duda, digamos, neutraliza mucho la fuerza que puede tener la idea de precariedad, ¿no? Precariedad a veces se manifiesta en la extinción del título administrativo sin más. En algunos contextos, en cambio, es necesaria una indemnización, pero esa indemnización hace posible que el Estado pueda recuperar, que el gestor de los bienes públicos pueda recuperar esos bienes en cualquier momento. O sea, también esa es una manera, digamos, de manifestarse esa precariedad. Habrá que ver cómo el legislador tenga que aterrizar estas categorías en la práctica. Perfecto, muchísimas gracias, José Miguel. Y si bien hay preguntas, para no extendernos del tiempo, en todo caso dejamos para el final del encuentro, si hay preguntas que alguno de los expositores quiera responder, lo hacemos en ese momento. Damos por terminado este segundo panel, hacemos un receso, si quieren, de 5 minutos nada más, y continuamos con el tercero sobre reforma a la regulación del derecho a minería en el borrador de Constitución. Muchísimas gracias.